Chicos, con un aplauso ahí, nos vemos. Chicos, Dios los bendiga, se portan bien con los maestros. Amén. Así que los que nos hemos quedado acá, estamos listos, queremos compartir algo en la palabra del Señor. Y en esta mañana la palabra está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Hoy vamos a hablar de lo que hemos titulado Del fracaso a la victoria. Del fracaso a la victoria. Y vamos a estar utilizando el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Así que usted búsquelo por allí, lo vamos a estar proyectando aquí también de la nueva traducción viviente. Vamos a tener este pasaje, ok, ya lo tenemos allí. Si usted no tiene su Biblia allí, puede leerlo de allí. Y hoy vamos a estar compartiendo esta poderosa palabra. Amén. ¿La tenemos, hermanos? ¿Tenemos? ¿Todo el mundo la tiene? Yes. Pues vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? En versículo 20 vemos a Pedro y Juan categóricamente haciendo una afirmación: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y lo que hemos oído. Versículo 20 de nuevo lo leo. Y nosotros, dijeron ellos, no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Señor, te damos gracias por tu palabra, es poderosa. En sí tiene la capacidad y la fuerza para transformar cualquier corazón. Tu palabra es una dinamita que rompe y quebranta todo argumento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Sabemos que la obra que hace tu palabra es una obra sobrenatural. No es una obra emocional, es una obra de convicción al espíritu. Tu palabra es capaz de traer vida donde no la hay. Tu palabra es capaz de trasladar a las personas de una vida en tinieblas a una vida en luz. Tu palabra y solamente tu palabra tiene el poder para transformar la vida del ser humano. Por eso esta mañana, Señor, en obediencia a ti, exponemos esta palabra sabiendo que el propósito eterno tuyo se va a cumplir en esta mañana. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, que podamos estar sintonizados contigo para poder recibir esa palabra y que esa palabra haga nido, haga ancla en nuestro corazón, para que nosotros podamos ponerla por obra. Sé que hoy nos confrontarás con una palabra poderosa. Ayúdanos, Señor, a poder responder conforme al propósito tuyo. Bendice a mis amados hermanos que en esta mañana están aquí. Gracias por la bendición de podernos ver. Gracias por la bendición de tener la familia en casa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Del fracaso a la victoria. ¿Cuántos han tenido fracasos en la vida? Podríamos, ¿verdad? Nos faltarían los dedos de la mano y de los pies para enumerar los fracasos. Pero en esta mañana no nos vamos a concentrar en el fracaso, nos vamos a concentrar en que del fracaso podemos pasar a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos visto un pasaje hermoso ahí. Yo quiero contextualizar este pasaje, ver qué está pasando cuando esto está ocurriendo. Amado hermano, la iglesia del Señor estaba naciendo. La iglesia, nueva iglesia, la iglesia de Jesucristo comenzaba. Jesucristo, su fundador, había muerto en una cruz. Allí había dado su vida. Amén. Porque por el perdón de los pecados de un mundo que andaba en tinieblas, cuya final era muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas Jesucristo había tenido un ministerio terrenal. Amén. Tuvo 3 años predicando constantemente. Se hizo de un grupo de discípulos que le siguió y siguieron con él como parte de su equipo de trabajo.
Jesucristo cumplió su misión a cabalidad en obediencia al Padre, quien lo había enviado. Este era un propósito que estaba en el corazón de Dios desde antes de Dios fundar el mundo. Ya Dios tenía que predispuesto todas estas cosas. Ya Dios había que predispuesto a su Hijo Jesucristo para en un momento de la historia se abriesen los cielos y descendiera Jesucristo vestido de hombre. ¿Para qué? Para darnos una esperanza viva. No había forma de alcanzar una comunicación con Dios, puesto que se había perdido desde el mismo Edén en el momento en que el hombre decidió pecar. Hubo separación entre Dios y los hombres. Y lo único que podía volver a hacer que tuviésemos una relación con Dios tenía que ser la muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Solamente a través de Cristo fue posible entonces que nosotros pudiésemos tener de nuevo una relación ¿con quién? Con Dios, de padre a hijo. Solamente por la fe en Cristo. Así que la iglesia, luego de haber recibido poder, ¿se acuerdan que estaban reunidos 120 en un lugar? Y allí llegó la promesa que Dios les había hecho a los discípulos. Dios le había dicho a ellos, Jesús le había dicho, todavía no se vayan a predicar la palabra hasta que no reciban ¿qué? Poder. Porque para predicar la palabra se necesita ¿qué? Poder. Y no es nuestro poder, es el poder de ¿quién? Poder de Dios. Así es que la iglesia había recibido poder y ya comenzaba a verse que la labor de la iglesia en medio de las calles de Jerusalén, en medio de las calles en toda esa área. Milagros, hermanos, y portentos acompañaban a la poderosa predicación que llevaban los discípulos y apóstoles del Señor. Esa palabra comenzaba a traer no solamente milagros físicos, sino que comenzaba a hacer la labor para la cual había sido enviada. Jesús había venido para salvar lo que se había perdido. Comenzaba esta palabra poderosa a penetrar en lo profundo del corazón y estaba logrando que vidas fueran transformadas. Esa palabra comenzaba a escudriñar lo más profundo del corazón humano y comenzaba a traer arrepentimiento en la gente. ¿Se acuerdan a Juan el Bautista que comenzó su preparación del camino de Dios? ¿Qué decía Juan? Preparaos el camino al Señor, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pues ¿sabes qué? Ya el reino de Dios se había acercado. Jesucristo había llegado, había cumplido, había muerto, pero no se quedó allí. Dice la palabra que al tercer día ¿qué? Resucitó de entre los muertos, y esa es nuestra esperanza. Nuestro Redentor vive. ¿Cuántos dan gloria a Él? La iglesia crecía a pasos agigantados. Se extendía por cada ciudad, por cada camino. La palabra poderosa iba transformando las vidas. Dios estaba utilizando, y mira qué tremendo gesto, Dios estaba utilizando lo vil y lo menospreciado. Estaba utilizando gente sencilla, gente como Pedro, gente como Juan, gente sencilla, un pescador, pero gente que había tenido un encuentro con el Dios de la gloria, había tenido un encuentro con Jesucristo, habían vivido 3 años con Él, fueron preparados por Él. Y ya estaban listos ¿para qué? Para salir a predicar un evangelio de poder. Esta predicación era tan poderosa que dice la palabra que aún la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Amén. Era tanto el poder que tenía esta iglesia naciente que nada se resistía al poder de la palabra del Señor. La iglesia del Señor jamás sería detenida a partir de allí. Jamás nadie podría detener la iglesia. Amado, jamás nadie podrá detener la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra qué? Contra la iglesia. Porque la iglesia es un organismo espiritual. Es un organismo creado ¿por quién? Por Dios. Por lo tanto, jamás podrá hacer ¿qué? Jamás podrá desaparecer. Vendrán tiempos de persecución. Han venido tiempos de persecución, usted los conoce. Todavía la iglesia está siendo perseguida en el mundo. Hoy, a esta misma hora, a las 1:20, está muriendo gente por el evangelio. Ahora mismo, cientos de personas están dando su vida. Mientras nosotros estamos aquí con aire acondicionado, sentados en sillas, hay gente hoy que está dando su vida por el evangelio. Hay jovencitos que le han puesto un rifle en la cabeza y le están diciendo, niega a Cristo. Y ellos han dicho, no vamos a negar a Cristo. Lo que hemos oído no podemos dejar de decirlo. ¿Cuántos dicen amén? Y están perdiendo su vida por el evangelio. Nada podrá detener el caminar
de una iglesia poderosa en Cristo Jesús. No hay vuelta atrás. Pero con este avivamiento grande de la iglesia llegó también que la oposición. Amén. La oposición siempre va a estar. Los religiosos de la época comenzaron a perseguir a los creyentes. Ellos decían: nosotros tenemos que destruir a esta gente que siguen a ese tal Jesús, ese líder que ellos tienen, que murió allí en una cruz y desapareció del panorama. Oh, pero qué equivocados estaban. ¿Ven? Qué equivocados estaban, porque la muerte en la cruz de Jesucristo marcó el comienzo de una nueva era en el mundo. Es más, se habla de que del mundo que antes de Cristo y después de Cristo. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo marcó una nueva era de esperanza para ti y para mí. Amén. Gente que no tenía alternativa. Gente como nosotros que caminábamos de espalda a Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos ahora una esperanza viva en ¿quién? En un Cristo resucitado. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! Los discípulos comenzaron a ser perseguidos. Y ahora en este pasaje que vemos a Juan y a Pedro que habían sido arrestados luego de haber sanado a un cojo que estaba parado frente a la puerta del templo de la Hermosa. Ustedes han leído quizás ese pasaje. Allí apareció Pedro y Juan y estaba aquel ciego allí pidiendo limosna, y ellos, quizás el ciego esperaba recibir una monedita de Pedro y de Juan. Amén. Pero Pedro y Juan lo miraron a los ojos y le dijeron lo siguiente: nosotros no tenemos chavo, no tenemos oro ni plata, mas lo que yo tengo y lo que tenemos te vamos a dar. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Y aquel ciego comenzó a ver y comenzó a gritar y alabar al Señor. La iglesia llevaba el poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El mismo poder que hoy está sobre nosotros como iglesia. Dice la palabra: estas son las señales que seguirán a los que siguen al Señor. Sus manos pondrán sobre los enfermos y sanarán. La palabra será predicada y el Espíritu Santo de Dios hará obra poderosa en el interior del corazón de aquellos que la escuchan y la reciben. Así es que Pedro y Juan habían sido tomados presos. No se le encontró causa, pero ellos querían buscarle una causa, porque la idea es callar la boca de aquellos que proclaman el Evangelio de Dios. Todavía quieren callar la boca de aquellos que proclaman el Evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todavía quieren que hoy día, y ya se está viendo en los Estados Unidos, ya pronto se verá aquí. Hace poco que los pastores en un estado de los Estados Unidos se les pidió, el gobierno emitió una orden que tenían que entregar todos sus sermones para que lo escudriñara y pasara por un filtro gubernamental. El gobierno ya metiéndose en los aspectos de la iglesia, porque no podían hablar en contra de la homosexualidad, porque no pueden hablar en contra del pecado porque ofende a alguien. Eso ya está empezando en los Estados Unidos. Eso va a llegar aquí también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comenzaremos a diluir el evangelio? Comenzaremos a decir: no está bien, eso está bien, no te preocupes, tú estás bien como estás. O haremos lo que nos enseñaron a hacer Pedro y Juan. ¿Qué hicieron Pedro y Juan cuando se les dijo: ustedes no pueden hablar más del evangelio aquí? Ustedes tienen que callarse la boca, no pueden seguir proclamando que Jesucristo resucitó. Tienen que callarse, los vamos a meter presos. Juan y Pedro, ¿qué hicieron? Cambiaron la palabra, adornaron el evangelio con cositas bonitas. No, hicieron una declaración de valentía y de poder. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Nosotros no vamos a transar. Nosotros vamos a permanecer fiel a Dios. Nosotros vamos a hablar lo que tenemos que hablar. La palabra de Dios, amados hermanos, es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es poderosa. No necesitamos suavizarla para el oído de nadie. La palabra tiene poder para cambiar. El mundo no necesita más palabras hermosas. El mundo no necesita un evangelio diluido o light que les diga: vengan a Cristo porque se le van a arreglar sus problemas. Vengan a Cristo, ¿por qué? Porque todas las cosas le van a ir bien. Vengan a Cristo porque tiene un plan maravilloso para tu vida. La gente necesita oír:
Vengan a Cristo porque necesitan perdón de pecados. Vengan a Cristo porque somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Necesitamos llorar porque por nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es un mensaje suave, es un mensaje para valientes. Dice la Biblia que el reino de Dios se hace ¿qué? Fuerte. Y solo los valientes que lo arrebatan. Esto no es un llamado a una vida light. No es un llamado a una vida sin problemas. No es un llamado a una vida de gran abundancia. Es un llamado a ¿qué? A tomar tu cruz y seguir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No hay muchos amenes cuando hablamos esto. Porque todos quieren un evangelio que es suave. No me saques de mi comodidad. No me hables de pecado porque me ofendo. La Biblia habla de qué? De que para poder llegar y estar en el reino de Dios tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Arrepentirnos de qué? Dicen muchos. De vivir una vida de espaldas a Dios. Los discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto. Nosotros necesitamos seguir ¿qué? Predicando un evangelio de ¿qué? De poder. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos ustedes? No, no vamos a ¿qué? A sucumbir a sus mandatos. Nosotros vamos a seguir